Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha tenido una obsesión con compararse a sí mismo entre diferentes razas y también diferentes organismos afuera de nuestra especie. Esto es algo que hicieron la gran mayoría de diferentes culturas alrededor de la historia y que lo seguimos haciendo ahorita. Probablemente el grupo de personas que se enfocaron más en esto que cualquier otro en la historia fueron los nazis. Los nazis, en el contexto de probarle al mundo que la raza aria era superior en términos físicos y también intelectuales, usaron bastante exámenes de coeficiente intelectual. Para de esta forma probarle al mundo, nosotros somos los más inteligentes. Pero el uso de exámenes de coeficiente intelectual para discriminar a un grupo selectivo no es exclusivo a los nazis. En Estados Unidos, alrededor de los 1920, alrededor de esa época, los exámenes de coeficiente intelectual en realidad se usaron muchísimo. Y la parte extremadamente negativa era que en esta época los exámenes no eran tan desarrollados como son hoy en día. En esta época los exámenes de coeficiente intelectual eran muy pero muy injustos. La razón es que las preguntas o estaban en inglés, lo cual ya era un problema de por sí para familias o diferentes razas, por ejemplo, ¿no? Hispana, que no sabía hablar inglés con la suficiente confianza que sabría un inglés de Estados Unidos, un americano, ¿no? Entonces, estos exámenes ya de por sí eran básicamente injustos para diferentes clases sociales o diferentes razas. Y esta es la razón por la cual en esos exámenes, personas, por ejemplo, africanas o hispanas, tendían a tener resultados muchísimo más bajos que los americanos promedios. Y esto de acá llevó a un montón de diferentes disputas acerca de básicamente la inferioridad de diferentes razas y se creó un movimiento entero que básicamente ponía como noción que el ser humano debería de seleccionar diferentes genes de manera artificial y forzada para crear en el futuro un ser humano perfecto. Este de acá es un examen muy común en los exámenes SAT de Estados Unidos. Los exámenes SAT de Estados Unidos, curiosamente, tienen una relación alrededor de R es igual 0.4 a 0.7 con el coeficiente intelectual de una persona. Una pregunta como esta, si no sabes inglés, sería extremadamente difícil de resolver y lo más probable es que no la resolverías, que la tendrías mal. Y si la tienes bien, no sería por tu habilidad cognitiva, sería por suerte, básicamente. Pero esta pregunta sería extremadamente fácil para una persona que sí sabe hablar inglés y ha tenido bastante experiencia con este idioma. Básicamente, los exámenes de coeficiente intelectual de alrededor de los 1920 y 1930 eran así. Las preguntas eran extremadamente injustas para grupos o razas o clases sociales selectas. Hoy en día, los exámenes de coeficiente intelectual se han desarrollado mucho y se han vuelto cada vez más eficientes y gracias a esto se ha podido desarrollar un montón de diferentes teorías acerca de la habilidad cognitiva. Porque algo muy interesante es que el coeficiente intelectual es una de las métricas científicas que más se ha estudiado en la historia humana. Es uno de los campos en los cuales se han desarrollado, ¿no?, más este, teorías y también se ha indagado más veces que en cualquier otro tema. Acá tenemos un gráfico, el más común adentro del contexto de coeficiente intelectual, que básicamente el gráfico de campana. En el centro tenemos lo que sería lo 100% común, ¿no? Que es básicamente un IQ de 100. Y después las deviaciones estándar van pasando de ese 100 para arriba o para abajo, como es lo normal en cualquier gráfico de campana. En los dos lados extremos, ya sea de la izquierda o de la derecha, tenemos diferentes puntuaciones de IQ o coeficiente intelectual que son extremadamente raras. Intenta acordarte de la persona más inteligente que conociste en toda tu vida. Lo más probable es que esta persona tenga un IQ alrededor de 130, tirando a 140. Pero más de eso sería extremadamente improbable, ya que personas con un IQ considerado genio, que es a partir de según Mensa es 132, pero en realidad es alrededor de 145 para arriba, aunque cambia mucho de a quién le preguntes, básicamente, pero en general, personas con IQs nivel genio, ya sea un IQ nivel Einstein, o Stephen Hawking, o hasta
emprendedores de la historia como Elon Musk o Steve Jobs, en fin, son coeficientes intelectuales extremadamente difíciles de encontrar. Son súper, súper, súper improbables. Y las personas que tienen estos coeficientes intelectuales cuentan como menos del 1% de la población global. Acá tenemos una pregunta bastante común y sinceramente fácil de un examen de coeficiente intelectual. Si resolviste esta pregunta, te debería de haber salido este resultado. Básicamente es una pregunta relativamente fácil, ¿no? Adentro de un examen de coeficiente intelectual serían de las primeras preguntas que te salen. Y si la resolviste, no te sientas muy orgulloso porque era bastante, bastante fácil. Esta pregunta probablemente era un poco más difícil, pero aún así era una pregunta bastante fácil que cualquier persona, si resolviste las dos preguntas de manera correcta, sin pausar el video, entonces aproximaría que tienes un coeficiente intelectual de 100 o arriba de 100. ¿Qué es el coeficiente intelectual? Hay un montón de controversia acerca de básicamente lo que mide y lo que es en sí. El coeficiente intelectual es una medida de tu habilidad cognitiva. Esto es básicamente inteligencia fluida. A diferencia de la inteligencia cristalizada, la inteligencia fluida no necesita previos conocimientos. Es simplemente, por así decirlo, qué tan buena es tu intuición. Una persona con una inteligencia fluida relativamente alta podría resolver problemas del día a día con una mayor facilidad que una persona con una inteligencia fluida baja. En su contrario, una persona con una inteligencia cristalizada sumamente alta sería una persona a la que la llamaríamos culta. Sabría un montón de historia, de geografía, de economía, de política, de ciencia, en fin. Pero una persona con una inteligencia cristalizada alta no significa que esta misma persona va a tener una inteligencia fluida alta, ya que las dos son completamente diferentes. Y a contrario del coeficiente intelectual o inteligencia fluida, la inteligencia cristalizada se puede cambiar. Tú puedes aprender más. Eso es básicamente la experiencia de un centro educacional como el colegio o universidades. La inteligencia fluida no se puede cambiar. O por lo menos se puede cambiar de un grado relativamente pequeño en la niñez, sobre todo cuando un bebé tiene meses en sí, pero a partir de la adolescencia ya es extremadamente difícil mover tu coeficiente intelectual. Y lo más probable es que no lo puedas mover. Y es más, el coeficiente intelectual o inteligencia fluida son básicamente lo mismo, empieza a bajar después de los 20 años. Entonces, mientras te vuelves más viejo, básicamente tu IQ baja, pero tu inteligencia cristalizada que tanto conoces sube. Va de una manera inversa, por así decirlo. Y tiene sentido. Mientras te haces más viejo, aprendes más cosas y te llenas de conocimiento, pero tu agudez mental ciertamente baja. Ahora, básicamente, como había dicho, el coeficiente intelectual es una medida de habilidad cognitiva. Es básicamente qué tan bien puedes resolver problemas y pensar en el momento y básicamente llegar a conclusiones con una facilidad y rapidez. Eso es habilidad cognitiva. Habilidad cognitiva no tiene nada que ver con qué tan culto o qué tanto sabes acerca del mundo en general. Y hasta el día de hoy hay un montón de controversias acerca de básicamente la efectividad y validez de exámenes y puntuaciones de coeficiente intelectual. Pues tienes psicólogos y también personas, ¿no?, comunes que van a su favor diciendo que es una medida muy confiable y efectiva de medir la inteligencia fluida de diferentes personas. Pero también tienes tanto psicólogos como personas comunes, ¿no?, que básicamente dicen que hasta el día de hoy los exámenes de coeficiente intelectual son discriminatorios y tampoco se basan en nada plenamente científico, sino básicamente una pseudociencia.
Para minar más a fondo, básicamente el rol que juega la variable de motivación en las puntuaciones de pruebas de coeficiente intelectual, un grupo de investigadores y científicos investigaron el papel que juega la motivación en la puntuación de un individuo dentro de un examen de coeficiente intelectual. Lo que encontraron es que recompensas financieras, ya sea $1, $5 o $10, pueden subir un promedio de 10 a 20 puntos la puntuación de coeficiente intelectual que tiene el individuo al hacer el examen. Nos dice que en exámenes de coeficiente intelectual, la motivación que tienes al hacer el examen puede cambiar drásticamente los puntos que obtienes al finalizar el examen. $10, lo que te alcanzaría para básicamente una hamburguesa en McDonald's, ¿no? Fue suficiente para motivar a los individuos que estaban participando en este examen de coeficiente intelectual para subir sus puntos a un grado más de 20 puntos. 20 puntos. Esto es una diferencia abismal. Una persona con un coeficiente intelectual de 100 sería considerada normal. Una persona con un coeficiente intelectual de 120 sería considerado sumamente arriba del promedio. Como podemos ver, los exámenes de inteligencia fluida tienen un factor de motivación sumamente importante, el cual puede cambiar tu puntuación por alrededor de 20 puntos. Entonces sería científicamente correcto decir que exámenes de coeficiente intelectual no solamente miden tu inteligencia fluida, pero también tu motivación al hacer el examen. Tenemos un efecto muy característico adentro del mundo de la psicología y sobre todo la neurociencia, que básicamente el coeficiente intelectual y su incremento alrededor de los años. Esto de acá es debido a que la educación mejora, sobre todo la educación en momentos infantiles, donde el IQ o el coeficiente intelectual todavía puede subir. No solamente eso, pero también mejor nutrición de la persona promedio ciertamente incrementa el coeficiente intelectual, ya que uno de los elementos que más impactan en el coeficiente intelectual de una persona, o por lo menos su desarrollo, es la nutrición. Mientras mejor sea tu nutrición desde la época más temprana posible, es más probable que tu coeficiente intelectual sea más alto, ya que estos dos factores están interlazados. Podemos ver cómo, sobre todo Asia, ha visto un incremento en coeficiente intelectual extraordinariamente grande. Mientras el de Europa se ha quedado, ha crecido evidentemente, pero ha crecido a un ritmo menor que el de Asia o el de América. Esto acá es porque Europa fue un continente rico por la mayor parte de la historia, por lo menos a comparación de otros continentes, ¿no? Y otros países. Entonces, el crecimiento generacional de coeficiente intelectual en Europa se ve menos asombroso que el de Asia o América, ya que el crecimiento de coeficiente intelectual ha sido más alto en América o en Asia que ha sido en Europa. Esto se llama el Flynn Effect, el nombre dado al psicólogo de Nueva Zelanda que básicamente pudo cuantificar este fenómeno. Algo súper interesante es básicamente el coeficiente intelectual promedio por país. Teniendo a 100 como el coeficiente intelectual promedio, Perú, el país donde vivo yo, está abajo de ese promedio. Y este fenómeno no es exclusivo con Perú. Estados Unidos, por ejemplo, quizás el país más influyente del planeta entero, también tiene un IQ promedio menos de 100. El valor exacto son 97 puntos. Perú tiene alrededor de 81, lo que estaría solamente 5 puntos de llegar al nivel de retardo mental en términos de, en el contexto del coeficiente intelectual, ¿no? Que es básicamente 75 puntos. La mayoría de Latinoamérica se encuentra por esa área, alrededor de 80 puntos en coeficiente intelectual, con Bolivia y Venezuela siendo los países que menor están teniendo este incremento generacional en coeficiente intelectual. Generalmente son los países asiáticos los que tienen en promedio los puntos de coeficiente intelectual más altos del mundo. Esto acá es por varias razones, ambas geográficas y demográficas, pero en su mayoría es porque familias asiáticas usualmente le ponen un mayor énfasis al desempeño académico que su contraparte occidental. Indagando en el campo del coeficiente intelectual y grupos sociales y raciales, podemos ver los diferentes coeficientes intelectuales promedios por distintas razas. Sobre todo, indagando en el campo de raza y coeficiente intelectual,
podemos ver diferentes grupos raciales y sus coeficientes intelectuales promedios. Esto acá es según diferentes investigaciones, ya sea por el psicólogo Lin o también por Herrnstein y Murray en 1994, los cuales son científicos bastante reconocidos dentro del campo de la psicología. En general, el grupo que tiene el coeficiente intelectual más alto son los estadounidenses judíos, y los que tienen el coeficiente intelectual más bajo son los africanos subsaharianos. La razón de estas diferencias raciales no son verdaderamente raciales, sino son más bien de nutrición y educación. Las diferencias en el coeficiente intelectual promedio de estos grupos no tiene nada que ver con la raza de la persona en sí, sino más bien con la educación que recibieron y la nutrición que tuvieron en sus años más cruciales de su vida, que son alrededor de los 0 a 3 años. Hay una correlación de R al cuadrado es igual a 0.418 en años esperados de educación comparado a coeficiente intelectual promedio por nación. ¿Qué significa esto? Significa que un país que tenga una cantidad de años esperados de educación más alta va a tener un coeficiente intelectual promedio más alto. Es una relación positiva y no solamente eso, pero también fuerte. En general, en países menos desarrollados, los años esperados de educación son menores. Es por esta razón que el hispano promedio o también el africano subsahariano promedio va a tener un coeficiente intelectual menor a que un estadounidense judío. Es porque para un estadounidense judío, la cantidad de años esperados de educación es sustancialmente más alta a la de un hispano. Esto debido a que Latinoamérica en general es un continente que todavía tiene muchísima pobreza y no solamente eso, pero también bastante crimen y tasas de abandono de educación secundaria. Es por esta misma razón que el grupo con el coeficiente intelectual promedio más bajo son los africanos subsaharianos, ya que África es el continente más pobre y con peores índices de seguridad alimentaria del mundo entero. En mi experiencia personal, una pregunta muy común dentro de estudiantes de secundaria y también primaria es la pregunta de si las notas del colegio, de una forma u otra, reflejan la inteligencia individual. La respuesta no es ni un sí ni un no, porque como siempre la ciencia es muchísimo más complicado. Si les soy honesto, yo no fui un buen estudiante por la gran mayoría de mi tiempo en primaria y secundaria. Era uno de los casos que hacía el mínimo esfuerzo posible y la verdad nunca estudiaba ni hacía tarea. Y en el día del examen, la gran mayoría de veces pasaba el examen, pero simplemente pasaba. De ninguna manera me sacaba buenas notas. Y, o sea, nunca fui a vacacional ni nada de esas cosas, pero nunca fui un estudiante ejemplar ni nada por el estilo. La razón por la cual no me esforcé en la gran mayoría de mi tiempo escolar es una en la cual todavía no indago al 100% y alcanzo una conclusión científicamente válida, pero en el contexto de impedir que este video pase los 40 minutos, básicamente diría que la razón por la cual nunca me básicamente dio ganas para esforzarme en el colegio fue porque no me gustaba seguir las órdenes de profesores y profesoras. Suena bastante cliché, y lo es, pero mirando atrás y viendo cómo no tenía ningún problema con leer diferentes papeles científicos y leer un montón de libros en mi casa, pero sí tenía un problema prestando atención en clase de matemáticas en el colegio, refleja básicamente que me gustaban las matemáticas, era bueno en las matemáticas, pero no me gustaba hacer las matemáticas en el colegio. Sí, el coeficiente intelectual sí está correlacionado con tus notas en el colegio. La relación en específico es de 0.497, que es básicamente una correlación positiva y moderada. Esto nos dice que las notas en el colegio sí están correlacionadas con tu inteligencia, pero no significa que sean una representación 100% justa de tu inteligencia. Regresando al tema del colegio, en mi caso personal, la verdad nunca me gustó mucho. Nunca me sentí muy cómodo en él. No me gustaban las aulas, como mencioné, no me gustaban los profesores. Y no me gustaba prestar atención en esta misma área. Y esto de acá es bastante importante porque, como podemos ver, el coeficiente intelectual no está correlacionado de una manera fuerte cuando estás en el colegio. Si el coeficiente intelectual no existe, es irrelevante o predice muy pocas cosas, entonces nada de lo que hemos hablado tendría importancia. Pero todo parece indicar
que el coeficiente intelectual como medida de inteligencia fluida sí existe y tiene grandes correlaciones con diferentes áreas dentro de la vida académica y profesional. En un estudio en Suecia, se observó que individuos con un coeficiente intelectual más alto eran en promedio muchísimo menos probables de verse involucrados en un accidente que ponga en peligro su muerte. Mientras individuos con coeficientes intelectuales más bajos eran más probables que se encuentren con alguna experiencia que les quitaría la vida. También hay una correlación sustancialmente fuerte entre el coeficiente intelectual y el éxito profesional. Individuos con coeficientes intelectuales más altos en general tenían mejores rendimientos en el mundo profesional. Y no solamente eso, pero podían hacer trabajos que requieren un nivel de complejidad bastante más alto. La parte que todos están esperando, la correlación entre el salario y el coeficiente intelectual. Como podemos ver, existe una correlación entre el salario de una persona y su coeficiente intelectual. Si eres más inteligente, inteligencia siendo definida por tu puntuación en un examen de coeficiente intelectual, entonces lo más probable es que tengas un salario más alto. Tu puntuación de coeficiente intelectual tiene una correlación negativa con crimen. Esto significa que mientras mayor sea tu coeficiente intelectual, menor va a ser la probabilidad de que estés involucrado en actividad criminal. Otra correlación clave del coeficiente intelectual es la que existe en la vida profesional. Trabajos más simples, ya sea camioneros o carpinteros, granjeros, debido a que son trabajos relativamente más simples y que requieren una necesidad menor de habilidad cognitiva, son trabajos en el cual el rango de coeficiente intelectual está más al lado menor. El trabajo que tiene en promedio los coeficientes intelectuales más altos son los médicos, ya que un trabajo como ingeniería o ventas tienen un requisito por habilidad cognitiva mucho más grande que trabajos que se basan en habilidades físicas. Y si queremos percibir la información presentada anteriormente en un contexto académico, podemos ver que la carrera universitaria que tiene en promedio los estudiantes con los coeficientes intelectuales más altos son física y astronomía. Esto de acá, sinceramente, no creo que sorprenda a mucha gente, ya que física y astronomía son áreas características por ser sumamente difíciles. Me imagino que hay muchas personas que, al mirar y escuchar toda esta información, deben de estar preguntándose a sí mismos si son tan inteligentes como pensaron en algún momento. Y la verdad, estadísticamente no lo son. Yo personalmente me deprimí un poco después de hacer un examen de coeficiente intelectual y darme cuenta que no era tan alto como yo pensaba. ¿Qué tan válido es el coeficiente intelectual como una métrica para analizar la habilidad cognitiva del ser humano? La respuesta es que es una métrica bastante válida para asignarle un valor numérico a la inteligencia individual, si es que de nuevo definimos inteligencia como habilidad cognitiva. El coeficiente intelectual puede predecir de una manera bastante precisa futuras acciones o rendimientos ambos académicos y profesionales, pero cabe reiterar que no es una variable que puede decidir absolutamente todo, como muchas personas te llevarían a pensar. Otras variables, como el contexto socioeconómico de la familia en la que creciste, el lugar en el que naciste, tu religión, cultura o raza, inclusive género, tienen un valor sumamente impactante en tu futuro académico y profesional, y en muchas ocasiones inclusive más alto que una puntuación coeficiente intelectual. Factores de personalidad, ya sea tu apertura mental o tu afabilidad, tienen un impacto gigantesco en tu futuro éxito profesional y académico. Pero este de acá siendo un canal de YouTube científico, la variable que mejor puede predecir tu futuro éxito académico y profesional es sin lugar a duda el coeficiente intelectual. De nuevo, eso no significa que no vas a poder hacer todo lo que quieras hacer. Con suficiente responsabilidad y diligencia, las cosas que considerarías imposibles debido a no tener un coeficiente intelectual lo suficientemente alto, se vuelven no solamente posibles, pero realistas. Si queremos un ejemplo de una persona con un coeficiente intelectual que era alto, pero no extremadamente alto, y pudo lograr un montón de cosas maravillosas, es Richard Feynman, físico cuántico y teórico, y personalmente mi científico favorito, le dijo a la persona que escribió su biografía que en uno de los exámenes que eran usualmente dados a estudiantes de secundaria en Estados Unidos, de coeficiente intelectual, se sacó una puntuación de 126 puntos.
lo que es ciertamente arriba del promedio, pero nada comparado a lo que esperarías de un físico cuántico que ganó un premio Nobel. La respuesta es depende de quién eres y qué quieres de la vida. Si quieres ser un físico cuántico como Richard Feynman o un matemático espectacular como Freeman Dyson, entonces sí vas a necesitar de una habilidad cognitiva superior a la mayoría de gente. Pero si simplemente quieres vivir una vida tranquila, crear una familia, trabajar en un trabajo común y vivir una vida predominantemente cómoda, entonces, sinceramente, no importa en lo absoluto tu coeficiente intelectual. Vayamos a la parte más importante de este video. Existe una correlación entre el coeficiente intelectual y salario, y éxito académico y profesional, pero no existe una correlación ni moderada ni fuerte entre tu coeficiente intelectual y tu felicidad. Cualquier persona puede ser feliz sin importar qué tan bajo o qué tan alto sea tu coeficiente intelectual. Desarrollar este video demoró alrededor de 4 horas en sí, y eso es sin contar todo el periodo de investigación y diferentes debates que he realizado conmigo mismo, para de esta forma llegar a una conclusión científicamente correcta. Es por esta razón que si te gustó el video, entonces agradecería un montón que le des un like, comentes o te suscribas al canal para de esta forma poder vencer el algoritmo de YouTube y llegar a más personas, y así crecer nuestro canal.